Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Este título o esta lección, mejor dicho, que está en los primeros 11 versículos del capítulo 11, habla de froneo. Y usted dice, ¿cómo froneo? Bueno, habla del sentir que unifica. Habla de un sentir y ese sentir precisamente es froneo. Y vamos leyendo los 11 versículos que tendremos como reto o como meta entender en estos minutos que restan, para que Dios nos enseñe a través de su palabra. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11 dice así. Por tanto, por lo que ya se dijo anteriormente, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo podemos, hermanos, comprender estos 11 versículos? ¿Qué es en sí lo que contienen? ¿Cuál es la información? Bueno, es muy simple. Primero, tenemos que preguntarnos por qué el apóstol escribió esto a los filipenses. ¿Por qué? ¿Por qué le escribió y le dijo esto a los filipenses? Y las respuestas están en la misma carta. Primero, había un peligro que amenazaba a la iglesia, que era la desunión, según el capítulo 4 y en el versículo 2. Como todo peligro que existe en cada iglesia local, la desunión. En el capítulo 4, verso 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En la iglesia, en Filipos, había dos hermanas que tenían dificultades entre ambas. No sabemos cuál es la causa, pero los tenían. ¿Por qué dijo esto Pablo a los filipenses? En segundo lugar, no solamente porque había un peligro de desunidad entre ellos, especialmente en Evodia y Síntique, sino también, hermanos, porque ya había murmuraciones entre los mismos filipenses. Según el contexto, capítulo 2, verso 14, dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando vemos los luminares en el mundo o en el cielo, se pueden distinguir las estrellas en medio de la oscuridad. El cristiano filipense se podía distinguir en medio de otros que no, por el hecho de no murmurar. La murmuración mancha nuestra reputación y afecta nuestra influencia como luminares en el mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto a los filipenses? Bueno, no solamente había peligro de desunidad entre ellos, había murmuraciones y la murmuración divide, sino que también, hermanos, es importante que usted y yo nos preguntemos, ¿cómo saber si nuestras acciones están alineadas a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Y es que en realidad hay una palabra
aquí en estos primeros 11 versículos del capítulo 2, y esa es precisamente la definición de la palabra froneo. La palabra froneo es una palabra, hermanos, que en una definición corta es pensar y tener solicitud. Pensar y tener solicitud. En otras palabras, es el pensamiento y la acción. Froneo es una forma distintiva de hablar de una forma de una persona de pensar y de actuar. Note bien cómo la palabra froneo aparece en varios textos de la Biblia. Por ejemplo, si usted usa la Biblia en el capítulo 2, verso 2, dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, número 2. Ahora, siguiendo adelante en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, esto mismo froneo. Esto mismo sintamos. En el versículo 16 del mismo capítulo 3 dice de esta manera, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, froneo, sintamos una misma cosa. Y pasando al capítulo 4, verso 2, acerca de body sintique, dice, ruego a body sintique que sean de un mismo sentir. Aparece ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra froneo, sentir. Ahora, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, hermanos, porque la Escritura está hablando precisamente de un sentir que unifica, un sentir que hubo en Cristo Jesús. Y este sentir, la palabra sentir en el griego significa froneo. Y froneo significa una forma específica de pensar y de actuar. Pensar y tener solicitud respecto a algo. Así que, ¿cuáles son las características, hermanos? ¿Cómo saber si nuestros pensamientos están alineados a la voluntad de Dios? Es la pregunta que hicimos. Básicamente en esta lección hay 3 preguntas. La primera es, ¿cómo puedo yo saber si yo tengo ese mismo sentir, si yo tengo froneo? Un sentir que tiene Cristo Jesús. ¿Cómo puedo saberlo yo? Y porque ese es el sentir, es el froneo, el sentir que unifica a personas en la iglesia. Bueno, es muy simple. Hay 2 características que evidencian, que dicen si yo tengo ese sentir o no lo tengo. ¿Cuáles son esas 2 características? No en la forma de pensar, sino en la forma de actuar. Una persona que tiene froneo o ese sentir que tuvo Cristo Jesús, tiene 2 características en su vida. Van a ser personas, número 1, capítulo 2, verso 3, que ponen o valoran a los demás como superiores al mismo. Y número 2, capítulo 2, verso 4, vamos a pensar en el beneficio de los demás antes que nuestro propio beneficio. Eso es lo que encontramos precisamente en el texto de análisis que estamos analizando. Note bien el capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, número 1, como superiores al mismo. Esa es la primera característica. Y la segunda es, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es. La versión Biblia, la latinoamericana, dice, no haga nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer. Note bien eso. Me gusta esa traducción. Que cada uno tenga la humildad suficiente de creer que los otros son mejores que él mismo. Eso es. Analizando la primera característica, hermanos, es eso. Creer que otros son mejores que uno mismo. La pregunta es, cada uno de nosotros hagamos un análisis muy sincero. ¿Nosotros realmente creemos que los demás son mejores que nosotros mismos? ¿Lo pensamos? ¿Lo decimos? ¿Realmente lo creemos? ¿O pensamos y creemos o decimos lo contrario? Oh, no, yo hubiera hecho mejor que él o que ella. O yo creo que no está bien lo que está haciendo. Entonces, ¿tú crees que lo podría hacer mejor? ¿O tú crees que eres mejor que la persona? ¿No lo decimos abiertamente? Es muy posible que lo pensemos.
Hermanos, es un análisis muy detallado este que está en el capítulo 2. Creer que los otros son mejores que el mismo, realmente lo queremos. Ese es el sentir que unifica, las características, los frutos de ese froneo. Note bien el segundo, versículo 4, para meditar. La misma Biblia latinoamericana, verso 4, capítulo 2. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás y haciendo un trabajo de conciencia. Como en la clase del jueves, cuando trabajamos, que ahora dice que cada uno trabaje sosegadamente para que tenga que compartir con los que pasen necesidad. Hicimos una serie de análisis de conciencia. Cuando trabajamos, pensamos en pagar los gastos, pensamos en sostener nuestra familia, pensamos en al darnos algún gusto, quizás con el fruto de nuestro trabajo. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos trabajando y pensando para guardar algo para alguien que tenga necesidad, realmente siendo bien honestos? O tenemos el círculo de cuando no éramos cristianos, que era para nosotros, después para nosotros y sigue siendo para nosotros. Y cuando somos cristianos nos cambia el panorama, el dinero que ganamos ahora tenemos que apartar para alguien alguna necesidad. ¿Por qué? Porque está encauzado a esto. Nadie busque sus propios intereses, sino más bien por los de los demás. Cuando decido, cuando hago, cuando pienso, estoy pensando realmente el beneficio de los demás o no solamente mío. Note bien cómo estas dos características, hermanos. La primera pregunta, ¿cómo puedo yo saber si mis acciones y mis pensamientos están alineados a la voluntad de Dios para tener este sentir que tuvo Cristo Jesús de froneo? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Yo estimo a los demás como mayores a mí mismo y cuando yo hago algo o tengo algo, trato de hacer partícipes primero a los demás, buscar que los otros estén bien antes que yo. Esa es la pregunta. Porque ese es precisamente el sentir de Jesús. Realmente. La pregunta para meditar, hermanos, cada uno realmente estamos haciendo eso. Realmente, porque eso es precisamente las dos características. La segunda pregunta en el sermón, hermanos, que todo lector de la Biblia se tiene que hacer cuando leen estos 11 versículos de Filipenses capítulo 2 es la siguiente. ¿Qué provoca esta forma de ser? Porque si bien no todos habríamos llegado a decir, bueno, es que no. Puedo estimar a ellos como mayor a mí mismo, lo puedo hacer. Y cuando pienso en algo, quiero que los demás estén bien antes que yo mismo. Entonces, no todos, esa es la realidad. Y si no todos tenemos eso, ¿qué provoca esa forma de ser para poder yo tenerlo? Quiero tener ese sentir que tuvo Cristo Jesús, porque ese sentir unifica, une. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué provoca esta forma de ser? Y no saliéndonos de los mismos versículos, hermanos, tenemos el apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo y voluntad de Dios, escribió la respuesta. La respuesta es simple. Lo que provoca es el ejemplo de Jesús, provoca que tenga usted y yo estas dos características en nuestras vidas. Ve esto en una forma práctica. Vamos mirando, la primera característica es valorar a los demás como superiores a uno mismo. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 3, en cuanto a valorar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo es el ejemplo de Jesús para nosotros? Vean, y he puesto paralelamente o confrontando ambos textos. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 3, usted confróntelo, póngalo frente al versículo del capítulo 2, verso 6, que habla de Jesús. Primero, el 3 dice que nada hagas tú por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. ¿Y qué dice que hizo Jesús? Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, ¿ve esa palabra de conexión? No estimó, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo. Ahora, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Estamos captando la idea? Es simple. El ejemplo de Jesús
nos ayuda a cada uno de nosotros a tener ese sentir de froneo. ¿Por qué? Hermanos, porque Él no estimó, Él no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. De ahí el punto es estimando a cada uno, a los demás como superiores, valorándolos a ellos como con más valor que tú mismo para contrarrestar el egoísmo. Vea esto. Por ejemplo, hablando de nosotros, si queremos nosotros ser egoístas y valorarnos y buscar el beneficio primero nuestro y el de ellos no, vea esto, por ejemplo, lo que Jesús hubo en él en este sentir. Por ejemplo, nosotros somos de naturaleza humana. Cristo Jesús es y fue y es y será de naturaleza divina. Nosotros tenemos un poder finito, limitado. Jesús tiene poder infinito. Nosotros tenemos un conocimiento ilimitado, con límite. Él tiene todo conocimiento ilimitado. Él es omnisciente. Le dijo a Natanael, desde que estabas abajo de la higuera te vi. No tenía necesidad que le dijeran lo que había en el corazón del hombre. ¿Ve eso? Nosotros somos insuficientes y dependientes totalmente de Dios. Hechos capítulo 17, en Él somos y nos movemos. Pero Él es toda suficiencia. Él estaba allá en la creación cuando dijo el Padre, hagamos, Él estaba allí. Nosotros somos simples mortales. Él no tiene principio ni fin, el inmortal. Y sin embargo, el punto es, hermanos, Él no estimó, vea esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Para mí la pregunta es, ¿qué me hace superior a los demás? ¿Qué tengo yo que los demás no tienen? Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Piensa en eso. Por eso es un sentir froneo que unifica. La segunda pregunta es, ¿qué lo origina eso? El comportamiento de Jesús. Ahora, veamos, hermanos, veamos la segunda característica. Primero, el valorar. La segunda característica es en cuanto a pensar el beneficio de los demás antes que nosotros mismos. Vamos a confrontarlo, como lo hicimos hace un momento en los versículos, en cuanto a nosotros y Jesús. Por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 12, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Y miren, en contraste lo que Jesús hizo. Versículo 6, versículo 7, versículo 8. Dice el versículo 6, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, fíjese lo que Él hizo en acción, verso 7. Sino que se despojó, y he subrayado los verbos, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Noten bien cómo Él deja el trono, baja y a través de María nace por obra del Espíritu Santo. Y luego se humilló a sí mismo, no lo humillaron los soldados. Él podía más de 12 legiones de ángeles a su servicio, pero no lo hizo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea lo que Él hizo. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Piense por un momento, cuando tú haces algo, te beneficiaste, voy a venir a mi mente, te sacaste la lotería. Los cristianos creo que no jugamos lotería, ¿verdad? Pero algo te fue muy bien. Estoy pensando en algunas hermanas allá de México, en el sur, cuando hacen algo, una comida abundante. Y ellas, hermanos, no van a comerse todo. Quieren hacer partícipe a medio mundo. No pueden comer solas. Así las hermanas muy humildes. Y, no, invita a tal. Así hace mi madre. Ahora que estaba visitándola, hace mi hermana una comida. Y quiere darle a medio mundo. Y cuando una persona ha sido beneficiada, quiere bendecir a todo el mundo. ¿Me explico lo que digo? No quiero decir que mi madre es la más grande madre. Todas las madres son excelentes madres. Y actúan así nuestras madres, si usted la tiene aún. Pero la verdad que es el punto, hermano. Nosotros realmente, siendo bien honestos, pensamos luego mirando siempre por lo demás, aunque tú te quedes sin nada o con poco. Somos así.
Porque escucha bien esto, el ejemplo de Jesús nos mueve a hacer eso. Él, otra vez, no estimó el ser igual, no valoró el ser igual a Dios y voy ahí para esos simples mortales humanos, bajarme a la calidad de esclavo. Yo no voy a hacer eso. No, note bien lo que Jesús hizo. Se despojó. Adoptó forma de esclavo, de siervo, de humano. Se humilló hasta que murió. Ese es el punto. Aún, escuche bien esto, ¿qué es nuestra rutina nuestra? Para nuestro auto, una casa, tener, ahorrar, y si eso somos gente exitosa, somos famosos o si tenemos dinero. Y Jesús no, esto es lo que hizo. Jesús sabe que no tuvo una casa. Él vino realmente a buscar lo que se había perdido, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dar la vida por ti, por mí. Eso es realmente lo que hizo. Y cuando una persona le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Lucas 9:57 y 58 dijo, oyendo uno de él, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús no aspiró a tener una casa edificada. Jesús no tuvo una familia, no tuvo hijos, esa no era su misión. Jesús nos mostró que realmente somos peregrinos y muy pasajeros en este mundo. Vivía de lo que la gente ofrendaba para su alimentación. Judas tenía la bolsa de lo que sobrevivían ellos, de ciudad en ciudad. A veces tenían poco tiempo para descansar o alimentarse. Jesús en su ejemplo es el perfecto ejemplo, no del egoísmo, sino de mirar siempre por los de los demás. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso, hermanos, la pregunta segunda es muy sencilla, se recontesta automáticamente. ¿Qué provoca en que los cristianos filipenses, ellos no se valoraran mayor que los demás? Y segundo, que ellos pensaran primero en los demás, no en sí mismos. ¿Qué provoca el ejemplo de Jesús? La tercera pregunta en esta lección es, hermanos, ¿por qué muchas veces fallamos al no vivir bajo este sentir? ¿El texto lo contesta? Sí, lo contesta. Sí, lo contesta. ¿Qué provoca que muchas veces fallemos al no vivir bajo este sentir que tuvo Cristo Jesús? Porque muchas veces creo que yo soy mejor que los demás, porque muchas veces, en vez de pensar que los demás estén bien, yo quiero estar bien. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. La respuesta, según las escrituras de este mismo capítulo, hermanos, es porque, y Dios lo dice, el efecto del ejemplo de Cristo Jesús está ausente, ya no está en nosotros. Si es que lo estuvo cuando nos hicimos cristianos, o si alguien no es cristiano, simple, nunca lo ha estado. ¿Cómo? El efecto del ejemplo de Jesús. Recuerde esto, cuando nosotros éramos cristianos, nos hicimos cristianos, nuestra proceder era diferente. Lo queríamos dejar todo, o lo dejamos todo, renunciamos a todo por Jesús. Y queríamos hablarle a todo mundo de lo bueno que nos habíamos encontrado. Queríamos nosotros ser buenas personas, generosas, no egoístas o egocéntricos. Queríamos ser diferentes. Porque el efecto de Jesús, eso es lo que causó. Él dejó su trono para venir y morir por nosotros. Él pensó en nosotros en vez de pensar en Él, que yo soy Dios, o de la deidad. Pero el efecto, eso es. ¿Cuánto dura el efecto? Como en el matrimonio. Estamos recién casados, hay sonrisas, hay caras alegres, somos la luna de miel. Pero luego hay caras tristes, decepción, etcétera, etcétera. El efecto. Ahora, véalo en las Escrituras. Por ejemplo, y la respuesta está en los primeros dos versículos. El versículo 1 y verso 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y cuéntelos, 2, 3, si alguna comunión del Espíritu, 4, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 5, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Ve eso?
O sea, el punto es que es condicional. Si hay. Pero si no hay, será difícil que seamos nosotros personas dando prioridad a los demás o buscando el bienestar de los demás. Sí hay. Lo resumo y lo explico de una forma más sencilla. Hermanos, el señor William Barclay en su comentario al Nuevo Testamento, página 742, dice, me gusta esta expresión porque se explica mejor que yo. Dice, si el estar en Cristo, es lo que está diciendo Pablo aquí, si el estar en Cristo Jesús tiene algún poder para influir en ustedes, si el amor tiene alguna capacidad persuasiva para incentivaros, si de veras participáis del Espíritu Santo, si podéis sentir compasión y piedad, entonces sientan lo mismo. ¿Ves eso? Bueno, también el señor William MacDonald lo describe así. El versículo, dice él, cita 4 grandes consideraciones que deberían atraer a los creyentes juntos en armonía y cooperación. El apóstol quiere decir esto, los primeros 2 versículos. Por cuanto hay tanto aliento en Cristo, número 1. Ve el ejemplo de Cristo, causa y efecto. Por cuanto hay tanto aliento en Cristo para hacer eso. Número 2, por cuanto su amor tiene una persuasión tan inmensa, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8, que le cité al hermano Juan. Número 3, por cuanto el Espíritu Santo nos une a todos en una misma comunión tan maravillosa. No podemos ser guiados por el Espíritu Santo a diferentes lugares. Somos peregrinos y vamos juntos al cielo. Hermanos, no podemos ir por caminos diferentes. Es el punto. Y otro, por cuanto hay un afecto tan entrañable y compasivo, deberíamos vivir en feliz armonía unos con otros. Es lo que está diciendo el señor William MacDonald. Página 892 de su comentario Nuevo Testamento. En otras palabras, hermanos, note bien. El señor Mayer describe los 4 motivos como lo siguiente. El poder de la persuasión de Cristo, la tierna solicitud que da el amor, la comunión del Espíritu y la humanidad y compasión. Eso debería ser un ejemplo claro en la persona de Cristo Jesús, en la vida nuestra. Por último, para meditar, ¿cómo podemos saber, hermanos, si hay este sentir en cada uno? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos saber? Es muy simple. Muy simple. Hagamos 3 preguntas prácticas para terminar. ¿Valoramos a los demás como más valiosos que a nosotros mismos? ¿O nosotros creemos somos más valiosos, más importantes, más suficientes que los demás? Número 2, ¿procuramos el bien de los demás antes que el de nosotros mismos? ¿O miramos primero por nosotros mismos? Recuerde la palabra, hermanos, la palabra froneo, un mismo sentir, igual que une. Tercero, ¿sigue presente lo que Jesús hizo por nosotros, aún sin merecerlo? ¿Sigue presente el efecto de lo que Jesús hizo por nosotros, aún sin merecernos? ¿Nos estorba para poder nosotros olvidarnos de los demás? ¿O pensar que somos más valiosos e importantes que los demás? ¿O nos ayuda? Piensa en eso. Piensa en eso. A veces es necesario, hermano, regresar a pensar y ver realmente lo que éramos nosotros antes de que Jesús nos recogiera. Le digo la palabra recoger porque figuramente eso hizo con nosotros. Cuando no teníamos ni un valor. Romanos capítulo 3, todos nos habíamos desviado a uno, inútiles éramos. No habíamos hecho nada. Efesios 2 y Tito capítulo 3. No por obras para que nadie se gloríe. Por su misericordia hizo Él eso. Así que podemos meditar en estos 11 versículos y entender, hermanos, que este es un sentir que une. Ojalá Dios quiera que nos ayude y que todos podamos tenerlos para mantenernos juntos hasta que Dios nos llame. Pero tú estás aquí y dices, bueno, yo no soy un cristiano y hermano, ¿qué puedo yo hacer? Tú puedes tener este sentir. Tú puedes combatir el egoísmo, puedes vivir para Dios y para los demás.
viniendo a la reconciliación con Él, confesando con su boca que Jesús es el Señor, Romanos 10, 9 y 10. Puedes pedir ser bautizado o bautizada para perdón de sus pecados, Hechos 2:38. Pero es posible que tú digas, bueno, es que yo ya me bauticé y aquí en la iglesia de Cristo. Bueno, entonces tú necesitas hacer nuevos votos con Dios, reconocer que te alejaste, perdiste la comunión con Él, ya no tienes la esperanza viva, puedes reafirmar esa esperanza. Necesitas que oren por ti, no para acercarte a Dios, hay un solo mediador, sino para ayudarte y caminar juntos. En este mismo sentir, hermanos, que tuvo Cristo Jesús, todos somos hombres y mujeres que no merecemos su amor. Vamos estando de pie para cantar el himno de invitación. Gracias por su fina atención.